Buen día a todos. El día de hoy, en el podcast de Caracas Crítica, tendremos un diálogo bastante interesante, creo que bastante sugerente, con Edson Cáceres. El día de hoy hablaremos sobre el deseo mimético en René Girard y sus implicaciones en el terreno de la estética, la literatura o la ficción en líneas generales, pero también en su dimensión política. Entonces, bienvenido Edson al diálogo. Un placer tenerte aquí y bueno, comencemos. Cuando pensamos en René Girard y cuando pensamos en el deseo mimético, ¿qué nos viene a la mente? Que es falso. Que es falso. O sea, que tiene mucho de fantasía y es falso por la fuente que toma, por lo que desarrolla. Ok. Es decir, a pesar de que todos somos católicos, no todos somos iguales en el sentido católico. O sea, lo occidental definido por lo católico. Entonces, Girard digamos, intentar teorizar partiendo de la materialidad literaria Sí. del cristianismo, como por ejemplo uno de sus libros, Veo a caer a Satán como el relámpago. Como un relámpago. Es un poco... genera rechazo. Claro, claro. Entonces sí creo que en primera instancia puede parecer mentiroso. Claro, claro. Bueno, es que cuando pensamos en nuestra actualidad, en nuestro mundo moderno, siempre surge el rechazo, la sospecha sobre cualquier autor que de repente se tome muy en serio los temas míticos, los temas religiosos, ¿no? O escatológicos, ¿no? Pero creo que en René Girard hay una atención muy rigurosa sobre lo literario, sobre lo escrito. Y eso se ve en el deseo mimético. Sí. Como en diferentes novelas, en diferentes obras literarias, René Girard encuentra puntos que no encontraría en filosofías, que no encuentra en filósofos. Y eso es el deseo mimético que definiremos dentro de poco. También por el hecho de que no es mentiroso, en el hecho de que no es psicoanálisis, no es literatura, sino que es sociología. Es decir, a pesar de que investigue una materialidad ficcional, porque su materialidad es ficcional, sin embargo entiende que todas las ficciones y los mitos son mitos de una comunidad política concreta. Y descubren o concretan las dinámicas que se dan en esas comunidades. Exactamente, que a la vez es universal particular al mismo tiempo. Exacto. Por eso es que es sociología. Exacto. Bueno, yo personalmente tengo que admitir que no conozco tanto el terreno sociológico, pero sí que puedo comentar ciertas cosas de estos textos de René Girard desde, bueno, los terrenos que conozco, ¿no? Entonces eso, cuando pensamos en deseo mimético y cuando pienso en René Girard, estamos pensando en cómo, por ejemplo, para Girard, la literatura descubre, y una literatura muy concreta, ¿no? El Quijote, las obras teatrales de Shakespeare, ¿no? Descubren una dinámica mimética, es decir, imitativa y conflictiva en las relaciones humanas, como las relaciones humanas, guiadas por el deseo, ¿no? O mejor dicho, cómo el deseo propiamente opera de forma mimética. El deseo es el deseo del otro. Un poco creo que esto es lo que concreta Girard en sus textos, ¿no? El deseo siempre es el deseo de otro. De hecho, desde un punto de vista positivo, un ejemplo de eso pueden ser las neuronas espejo. Las neuronas espejo, básicamente, desde la ignorancia, por supuesto, esta opinión es desde la ignorancia, establecen su sinapsis de manera especular, de tal forma que el comportamiento sináptico es especular. Y desde el punto de vista neurocientífico, existe un fenómeno mimético. O sea, para la gente que es un poco inclinada a la demostración física de los principios y no sé qué, en el positivismo rampante. Algo que también quería comentar, agregando a lo que dijiste, es que hay que entender que Girard teoretiza teniendo a Freud como interlocutor. En su radar Sí. especulativo. Freud, a propósito de la investigación del teatro, con Edipo, con Electra, es decir, la literatura como material investigativo de la sociología fue inaugurado por Freud en el psicoanálisis. Descubrir que Edipo de Sófocles realmente es una suerte de ley del psiquismo, de la configuración psicogenética del niño, del infante,
y el desarrollo psicosexual, es decir, que en Edipo mito hay una verdad existencial. O una estructural, ¿no? O sea, Exactamente. en el sentido de que estructura la condición subjetiva del hombre, ¿no? En Sí, relación con otros, ¿no? Y y con ese, carácter de ley. exacto, Tiene carácter de ley, o sea, nadie se escapa del Edipo. exacto. Igual que nadie teóricamente se escapa del deseo mimético. A propósito de Em, Edipo, perdón, a propósito de Edipo que intenta escapar pullándose los ojos. claro, Es decir, esto ya es otra cuestión, pero yo quiero agregar en el hecho de que eh, el tema del mito y el tema del rito fue tocado por Freud claro, y Girard habla frente a Freud. Entonces sí claro. siento que el sociologismo de Girard va también por esa vía estructuralista, va por la vía de hacerle frente a lo alemán y concordar un poco en las investigaciones del lenguaje que también remiten a Lacan, que esa es otra cuestión. Es decir, eh, todos partimos de Freud, pero nos separamos de Freud y cada quien analiza materiales literarios, materiales fantásticos, ficcionales, desde su parcela de saber. Claro, claro. Incluso en uno de los textos que revisamos, Girard comentaba pues la impotencia del que se queda atendiendo a textos muertos, ¿no? Bueno, la filosofía y la literatura siempre es un diálogo con muertos, con un pasado, ¿no? Pero esta tensión a querer vindicar únicamente lo bello, lo sublime, lo fantástico de lo literario, también se queda en una parcela muy académica, muy exclusiva y excluida de repente de la concreción, por ejemplo, de cómo operan estas dinámicas. Y por eso que en la idea de deseo mimético, efectivamente hay una contraposición con otros autores, ¿no? Con Freud, es un diálogo, mejor dicho, con Freud, ¿no? Pero también en relación con la concepción clásica en la que se ha entendido la mímesis. Claro, Porque pensamos en Platón o en Aristóteles, mejor dicho, en poética, y la mímesis se entiende como sí, representación, es ¿no? mimesis de representación. Exacto, y la mímesis de representación es la del teatro, ¿no? Exactamente, Hacemos como si fuera real. exactamente. Y la catarsis, el que disfruta de la obra teatral o de la película, de la novela, está en un pacto de ficción. De hecho, Hacemos como si de, fuera... Y esta es la mímesis de representación, pero esto no es lo que le exactamente, interesa a Girard. a Girard. Para explicar esto de manera muy explícita, Carlos Bateux, el francés en tiempo de siglo XVII, a propósito de Luis XIV y las artes, las bellas artes, etc., Ujú. Carlos Bateux, en su Bellas Artes reducidas a un mismo principio, establece este tema de la mímesis de representación, es decir, una de las tres características de la unificación del arte o de todas las artes se establece en la mímesis. ¿Qué es la Ujú. mímesis? La mímesis básicamente es el espejo de la naturaleza. Si en el teatro, por ejemplo, se llora ante, digamos, una situación análoga de lo natural. Así como, por ejemplo, Príamo lloró a Héctor cuando murió, es por esa relación de padre e hijo en la vida real. Todo padre, se supone, llora a su hijo, naturalmente. Claro, Entonces, la mímesis de representación, en este sentido, como lo entiende Bateux y como se entiende en la construcción estética, tiene que ver con la imitación de lo natural. Es decir, la poiesis, que es otra de las condiciones del arte, o la creatividad del genio, eh, digamos, se fija en la naturaleza, representa a partir de lo natural, claro. frente a Girard, que en Girard la mímesis es en otro sentido. Es una mímesis siempre conflictiva, ¿no? O Exactamente. no es una mímesis representacional, sino más bien es la imitación de cómo operan cómo el deseo humano y cómo las relaciones humanas que implican el ser movidas por el deseo, suponen una imitación, ¿no? Mi deseo es el deseo del Del otro, otro. ¿no? Por ejemplo, el caso de Cervantes, ¿no? Claro. El deseo de Cervantes es llegar a ser un caballero, ¿no? La mímesis Del Quijote. del Quijote, pues, es la mímesis de un tipo ideal de sujeto que es el caballeresco. Pero no es una relación directa entre sujeto y objeto deseado, ¿no? Es un deseo que implica una triangulación, un tercero, ¿no? Mi deseo no es un deseo a un objeto concreto, sino que está mediado por un tercero, ¿no? Exactamente. En el caso del Quijote, no es la voluntad
del Quijote, no es una voluntad libre la que de forma convencida desea seguir autónoma, consciente, seguir tal ideal, sino que hay de antemano un tercero que media, media e influye, y ese es Amadís. Amadís de Gaula, es correcto. También partiendo del hecho de que, a propósito de Jung, con Jung también pasa este tema. Pasa el tema de parametrizar principios operacionales que permiten explicar comportamientos concretos. De ahí el arquetipo. Claro. Digamos. Pero el arquetipo realmente pasa a ser un prototipo. En el sentido de que el deseo mimético es una suerte de ley trascendental de las relaciones entre personas que va mediada precisamente por una suerte de, digamos, como de ductor. Es algo mediato. Exacto. Y el ductor puede ser el autor, puede ser un tipo en general, como por una ejemplo persona, Amadís de Gaula, un amigo, una mujer. Exacto. También, un ejemplo que a mí me gusta como aterrizar un poco esto, que me gusta muchísimo para explicar el deseo mimético, es el hecho de que una persona, un hombre, puede ver a una mujer y le puede parecer normal, o sea, no llama la mayor atención, no hay atención. Claro. Realmente. Pero si ve que otro hombre la mira y la mira con, digamos, con atención, la mira con interés. Exactamente. Automáticamente yo paso a interesarme en ella. Exacto. Pero no es en ella, sino es en el deseo del otro. Estoy imitando el deseo del otro. Mi deseo es el deseo del otro. Exacto, está mediado por ese tercero. Exacto, ese es el mediador. Y hay dos tipos de mímesis, ¿no? Una que es de apropiación. Exactamente. Y una que es conflictiva. Esta es la rivalidad. La rivalidad. ¿no? Esta es la rivalidad, ¿no? Esto se ve muchísimo en la literatura, en la ficción en líneas generales. Cuando uno piensa, la ficción actual. Cuando uno piensa en anime, en Naruto y Sasuke, ¿no? O Dragon Ball. Dragon Ball. Vegeta, Goku. Exacto. Por ejemplo, en la relación entre Sasuke y Naruto hay una rivalidad. Y el tercero es Kakashi. No, el tercero, es que el objeto no es el otro. Exacto. A ver, ¿qué es lo que ambos persiguen? Ser el más fuerte. Exactamente. Ser el mejor, ¿no? Si ese es el objeto del deseo, el mediador de Naruto es Sasuke. Naruto imita el deseo de Sasuke y Sasuke imita el deseo de Naruto. ¿no? Exacto. Ambos desean el deseo de otro, que es llegar a ser más fuerte, ¿no? O el mejor, ¿no? Exacto. Y ahí la rivalidad. De hecho, quizás yo no pondría el mediador en esa suerte de, digamos, hipóstasis o de intelecto, mejor dicho, de algo, de un llegar a ser. Sino yo lo pondría en cosas concretas. Por ejemplo, en Kakashi. Que Kakashi le enseñó el Chidori a Sasuke, pero no le enseñó a Naruto y Naruto se lo reprochó. Claro. Sensei, ¿por qué no me enseñaste? Pero sí, ¿cuál es el tema? El deseo mimético explica el drama de Naruto, porque es eso, o sea, lo que mueve realmente al anime en general son las rivalidades entre compañeros de equipo. Exacto. Es decir, Madara con el otro, Sasuke con este. Claro. El de la serpiente, ¿cómo se llama? Orochimaru. Orochimaru con el sabio pervertido y esta Tsunade. A propósito de que siempre hay una mujer. Yo no sé si en Naruto hay un equipo en Konoha, por ejemplo, que es como que la que más vemos. Yo no sé si hay un equipo que tengan 2 mujeres y un hombre. Claro. Siempre son 2 hombres y una mujer. Bueno, que ahí entra un tema un poco... Claro. Es parte de la situación, ¿no? Claro. Extra ficción. Claro, no, pero lo interesante es cómo la ficción tiene una repercusión extra ficcional, más allá de lo ficcional, ¿no? Porque en la... Ejemplo, Cristiano, Messi, también. Exacto. Digamos. Y ambos están en esta rivalidad de actúo dirigido por la imagen que tengo del otro y lo que el otro desea. No es la realidad, sino la imagen que tengo de la otredad, ¿no? O sea, y ahí la conflictividad, ¿no? Exactamente. Porque el modelo
es cercano, es demasiado cercano. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando el modelo, o el tercero, el mediador, mejor dicho, es lejano en el tiempo? Tenemos que es la mímesis de la apropiación. Exactamente. Es decir, por ejemplo, cómo admiro a un autor, cómo hay ciertos autores, ciertas filosofías, ciertos textos que condicionan mi subjetividad y me inclinan a mí a imitar ciertos patrones, ¿no? Y eso, en esas relaciones en la filosofía uno siempre está inserto, ¿no? De hecho, ese es como el vicio del estudiante de filosofía. Querer digamos, ser. Me caso con un autor y digamos, o por ejemplo, bueno, aquí voy a decir esto, el materialismo filosófico, la Fundación Gustavo Bueno, todos al final son como una suerte de colmena Gustavo Buenista. Todos hablan en su lenguaje hermético, todos se visten como él. Es como este tema, porque Gustavo Bueno, como mediador, o como digamos, como ese también como otro, encapsula la erudición, o es un modelo de erudición concreto. Es un modelo, es que los filósofos siempre son modelos de erudición. O sea, creo que lo dijiste súper concreto, perfectísimo. Porque es eso, esa es la relación mimética cuando el mediador no es cercano, ¿no? Sino que es lejano. Hay una diferencia allí temporal, histórica o de otro tipo, o ficcional, porque no necesariamente tiene que ser un filósofo. Puede ser alguna obra literaria. Exactamente. ¿No? Hay una distancia que no es temporal. No Exactamente. Es una distancia realidad-ficción. Exacto, y exacto. uno quiere muchas veces reproducir en lo real la idea que tiene, porque es una idea mediada por la literatura, por la ficcionalidad, ¿no? Y eso pasa mucho en el amor. Uno espera tener un amor romántico. Pero yo discrepo un poco de lo que yo puedo, digamos, inferir de lo que me dices, porque la ficción es real. Ok. La ficción tiene un carácter positivo, por decirlo de esa manera, en el hecho de que el material ficcional es un material útil de la esfera de lo práctico. Ok. Por ejemplo, el tropo en general, en este caso la metáfora, para decir, digamos, el cielo me empaña, o sea, desde un punto de vista, digamos, poético. El cielo me empaña, no sé qué. Para tú hacer esa frase poética tienes que saber qué es cielo y qué es empañar. Claro, y ahí hay un elemento translaticio. Exactamente. Exacto. Es que no es que sea falso. Y sí dice algo. De tal manera que el cielo me empaña no es cielo empañado o me empaña, sino me siento acongojado. Ajá. Exactamente. O sea, esa es la metáfora. La metáfora... no como simple falsedad, sino como Exactamente. algo que opera. También es un descubrimiento de lo que opera. A propósito, y el tema de la performatividad, o sea, algo que yo había comentado preparando el diálogo de hoy, es el hecho de que lo típico, o bueno, no tan típico, porque al final es como un poco tonto también, ¿no? Aquiles y Alejandro Magno. Alejandro Magno hizo una suerte de retroalimentación con Aquiles, retroalimentación por este tema del deseo, de la mímesis, y fue a conquistar, digamos, África e India porque con la Ilíada bajo la axila. Es decir, la Ilíada para ser como Aquiles. Claro. Napoleón con Aquiles, o Jesucristo también va ahí metido, o Sócrates, no sé qué, y al final Bolívar frente a Napoleón. Exacto. O sea, es una cadena que intercala, que digamos que ecualiza la ficción entendida como segundo grado de la realidad, de lo concreto, y la realidad como primer grado que tiene consecuencias. O sea, Bolívar escaló los Alpes por querer ser como Jesucristo, y la famosa frase, soy como Jesucristo y el Quijote, ¿no? Sí. O sea, la ficción opera. Operativa. Y uno contribuye a dar materialidad o realidad a esa ficción. A hacer una revolución. Exacto. Hay un famoso punto ahí en CISEC que siempre se hace viral, y es la idea de que por eso el cine es una de las formas de ideología más perversas. O sea, porque el cine, por ejemplo, no te muestra qué es el amor. No te está mostrando nada. Está construyendo lo que para ti es el amor. Exacto, o sea, construye más que no hay representación de algo extra literario, sino que hay una construcción performativa. De hecho, y es eso. El amor romántico no es el verdadero amor, sino es una estructura que uno interioriza. De hecho,
Mira qué perverso es esto al final, perverso por lo delicado. Y lo digo viendo el hecho de que siempre se considera la ley, o sea, quise hacer énfasis en que es una ley sociológica, en el sentido de que es cierto. Okay. A propósito que empecé hablando de que siempre se asume como mentira, ¿no? O sea, el deseo mimético mentira. Claro. En el sentido de que cuenta Godard, el cineasta que hace poco murió, Sí, sí. que también lo retoma Junga, Ernest Junga, de la Primera Guerra Mundial, Claro. el anarca. Coincide en esa opinión. Cuenta que muchas personas se fueron a la Primera Guerra Mundial porque tenían esa idea del héroe. Tenían esa idea que también es un poco como Amadís de Gaula, quijotesca al final. Exacto. Sí. Pero digamos, y aquí va un poco lo que dice Junga. No es una guerra humano contra humano, es una guerra de hombres frente a la máquina. Eso fue lo que nos encontramos nosotros en sus diarios de guerra, establece eso. Eso fue lo que nosotros nos encontramos. Nosotros pensábamos que encarnábamos, digamos, la épica germana, céltica, digamos, de la lucha entre una suerte de espíritu nacional, y al final te encuentras que es mierda, es bala, es muerte y es horrible. Es el peor de los traumas, el peor de las catástrofes. Entonces, es eso. Te vas a la guerra pensando en mariposas, de Felibato, pensamiento de nube, y fíjate cómo es. Claro, claro. Hay un punto, y bueno, ese es el lado perverso, ¿no? Exactamente. O sea, no estamos, o sea, nuestros deseos más íntimos, o que consideramos más íntimos, esas conexiones, esa intimidad que consideramos nuestra, en el fondo no es puro romanticismo. O sea, no. tiene un carácter operante que puede ser realmente peligroso y destructivo. Que como es la vida al final. Claro, claro, porque es eso, como las narratividades, efectivamente, las narrativas, los mitos, la literatura, en el fondo ese entramado discursivo de lenguaje que configura nuestras subjetividades, configura nuestro mundo simbólico, porque nuestro mundo siempre es un mundo simbólico lleno de referentes, ¿no? Cada personaje, cada referente tiene valores y normatividades que podemos asumir o rechazar, ¿no? Y el peligro está en qué asumimos y qué rechazamos. Yo sumaría lo que tú dices en el hecho de que esa recepción de significantes nunca es consciente. Ajá, sí, Además, sí, sí. ¿no? Es decir, nos fuimos a la guerra y somos tontos. Esto es lo que pasa con toda la gente que se va a la guerra. Bueno, yo nunca me he ido a la guerra, hablo de fuera, pues. Pero bueno, uno ha jugado fútbol y uno sabe cómo es el asunto de competitividad allí, pues, que no es lo mismo tampoco, pero bueno. En el hecho de que uno llega y eso es feo. Es feo, o sea, es feo, tiene sus códigos, es fastidioso. A propósito del tema romántico del guerrillero también, ¿no? Que el guerrillero se va a libertar y al final... Por una convicción. Eso es puro mosquito, zancudo y hambre y cansancio, ¿no? Exacto. Es mejor quedarse uno en la casa y seguir leyendo, que esto también es un tema, a propósito de Borges, de tu tocayo Borges. El tema de que siempre le preguntan, o no siempre, pero una pregunta, si usted pudiera ser uno de sus personajes o un personaje histórico o de ficción, ¿cuál sería? Y él dijo, soy Borges. O sea, prefiero ser Borges que ser Amadís de Gaula. Y esto pasa en el Quijote. O sea, en el Quijote es tan increíble porque el Quijote llora. El Quijote se enferma. O sea, el Quijote no simplemente... Y además el Quijote en esta fantasía del Quijote, ¿no? O sea, al Quijote le pasan o sea, se nota que hay un tema... Hay un soslayamiento real. Y yo quiero conectar esto con lo que sé que está por allí pautado, que es el tema de lo político. Claro. Que como el tema mimético es a la vez político o tiene una referencialidad política en la rivalidad y en la violencia mimética, ¿no? Es decir, como el deseo mimético, la rivalidad mimética y la violencia mimética, al final es una ley sociológica que vincula la fundación y la dinámica de la comunidad en sentido social y político, ¿no? Claro, cuando hablamos, de hecho,
creo que podríamos especular en terrenos muy complicados aquí, pero uno piensa en la fundación, el mito de la fundación, ¿no? El mito fundador jovesiano, por ejemplo. O la relación Caín y Abel, ¿no? Hay un asesinato que funda, ¿no? Son narratividades, pero narratividades que tienen una incidencia, ¿no? Pensamos en Rómulo y Remo, ¿no? Hay un asesinato que funda, que es fundador, ¿no? Ahí hay un tema, pero creo que se escapa un poco del diálogo, pero que es muy sugerente. Pero también conectando esto con Colette Capriles y la toma, el golpe, intento de golpe de Estado del expresidente Hugo Chávez, en el hecho de que la violencia siempre es violencia fundacional. Entonces, a pesar de que puede que escape del tema, en el sentido de que la violencia es algo más amplio, claro, la violencia mimética también es violencia, ¿no? Y en este tema identificatorio de el buen salvaje, buen revolucionario también, ¿no? Que siempre Che Guevara, el caudillo, digamos. Okay. Entonces, al final lo que quiero comentar es que en esta violencia particular siempre se siguen pasos. Aunque yo entiendo violencia mimética como la violencia del todos contra todos, ¿no? Claro. Es mimética, es imitativa porque es eso, es el descontrol de un solo estallido genera una multiplicidad de estallidos. Pero es que ese es el problema de la república al final. Creo que tuviste en el clavo. La república siempre está intentando, anular la violencia, claro, pero porque no reconoce que el sistema o la forma política propia de la anulación de la violencia en un sentido, digamos, de prolongación temporal es la monarquía, por ejemplo. Y eso en sistemas de democracia liberal o de república, o sea, la monarquía está abolida, pues. O sea, como forma política no existe. ¿A qué voy? El hecho de que, por ejemplo, aunque esto también lo vamos a tocar, pero para dar un ejemplo, el hecho de que el monarca tenga su legitimidad en Dios, en ese mito divino, claro, y en el mito divino se resuelve el tema de la violencia mimética, ¿no? Sí creo que en la monarquía, por ejemplo, pasa eso. El monarca está legitimado por Dios. Claro, y es una ficción operativa de nuevo. Por consiguiente, en la monarquía no estalla el asunto como si están en repúblicas, aunque esto es discutible, por supuesto. Y claro. Y yo creo que un punto muy central que podríamos seguir destacando es esto, es el deseo mimético tiene que ver con una anticipación mediada por algo, por un mediador, ¿no? Puede ser un texto, puede ser un autor, puede ser un amigo, puede ser... Y ahí hay un tema de prestigio, porque ese mediador siempre introduce el prestigio, ¿no? Exactamente. Pero es una anticipación... O la casta, a propósito de los sacerdotes. Ok. Claro. Pero es una anticipación que construye lo que hago en el presente. Exactamente. Construye... es operativa, opera en la actualidad. Exacto. Y a propósito de este tema, quería atacar un poco el tema de la performatividad porque creo que se vincula mucho, ¿no? Judith Butler, pensando precisamente el tema de la performatividad, encontré que precisamente ella usa parte en algunos textos del texto de Ante la ley de Kafka. Okay. ¿No? El personaje en Ante la ley, en el cuento, es un hombre que quiere encontrarse con la ley, ¿no? Tener un encuentro directo con la ley. Sí, es una cosa muy loca. Okay. Y precisamente en la anticipación del encuentro, lo que hace, o sea, la anticipación lo que termina por concretar es la perdición del personaje en el cuento, ¿no? Precisamente la anticipación del encuentro condiciona y construye también su ruina, ¿no? Sí. Y ella dice... sigue el mecanismo de la profecía autocumplida. De la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, Judith Butler en este tópico comenta lo siguiente. La postura de que el género es performativo o intenta poner de manifiesto que lo que consideramos una esencia interna del género, ¿no? Lo que consideramos una esencia interna de nosotros, se construye a través de un conjunto sostenido de actos, ¿no? Claro. Al final es un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la estilización del cuerpo basada en el género, ¿no? Aquí habla de la estilización del cuerpo, ¿no? Porque son los tópicos que le interesan. Claro. Pero de nuevo tiene que ver con una estetización. Claro. Hay narrativas, hay estéticas que condicionan. Y uno puede pensar en Twitter, Instagram, la estetización del cuerpo, la estetización de todo, ¿no? En el mundo contemporáneo vemos más que nunca cómo intentamos estetizar nuestra vida. Claro. En las redes sociales, lo que publicamos, lo que vestimos. Sobre todo porque las redes sociales
como productos o como, digamos, generadas, como tecnología de la comunicación generadas a partir de la web 2.0, buscan a través de la esfera del mercado, buscan este tema del capitalismo afectivo. A propósito de Juan Martín Prada, de Prada, es Prada, no es de Prada, sino Prada, en el hecho de que se busca ganar rédito por un tema afectivo estético. Y las redes sociales explotan la afección, la emotividad, Claro. la performativa al Claro. final. Y tú ya ves que casi todo siempre es lo mismo, el estético, ¿sabes? Aesthetic, claro. Porque es eso, es el prestigio, Claro, es lo que está allí en juego, ¿no? Asumir esta estética, mostrarme de cierta forma, construye en mí un prestigio que anhelo, ¿no? es una atmósfera que uno respira. Es de nuevo la profecía autocumplida, ¿no? Exactamente. Como ciertas estéticas, como ciertas narratividades configuran ya de antemano nuestra actualidad. Exactamente. Y bueno... De hecho, esto tú lo puedes ver también en el tema de que casi siempre, a propósito de Twitter, se plagia el tweet. ¿Sabes? Yo plagio un tweet y es como súper loco porque se supone que Twitter como red social se caracteriza por el tema de la palabra. Claro. Y la palabra escrita. Y la palabra es un tema, o sea, uno escribe y ya. Claro, Pero claro. plagiar un tweet es como raro, ¿no? Es extraño. O sea, tiene que pasar algo dentro de la red social para que se plagie un tweet. O para que, porque son temas identificatorios también. Claro, y de la viralidad, ¿no? El o she, sea, her, también es otro tema. O el versión de Taylor, ¿no? ok. Que es como también un tema identitario, mimético, en cierto sentido. Pero lo que quiero enmarcar, enfatizar es el tema de que si se da, por ejemplo, en Twitter, que es mi caso, que es el que más manejo, la mímesis, Claro. la estetización, la performatividad. Que eso también lo tiene el político, ¿no? El performance. Exacto, exacto. Es eso, como el terreno de lo estético y de lo individual no queda en el terreno del disfrute o de lo falso, sino que tiene una incidencia real. O sea, estamos hablando de literatura, empezamos hablando de literatura, pero terminamos hablando de política. Tipo literatura como algo virtual o como algo ficcional, luego realidad y luego virtualidad de la red social. Y yo quiero comentar lo siguiente para también seguir ir terminando. Sí, es el tema de los formatos. Ok. Digamos, ya vimos que independientemente del formato, sea escrito, sea vivido, independientemente del mediador, Ajá. y del formato, porque es un tema de formato, siempre está el fenómeno. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, que esto se hizo un poco polémico hace poco en Twitter, el hecho de comunicar temas políticos en TikTok, eso pasó a ser un escándalo para tirios y troyanos. O sea, el hecho de que tú comuniques política o hay un interés político en comunicar ciertos temas para TikTok, que es una red social un poco, digamos, laxa, que es la que más maneja la juventud, que ese es el target también, la juventud, se critica ese formato. O sea, se critica que se comunique política en ese formato. Y es como, independientemente del formato, persiste el tema, digamos, comunicacional, el tema del lenguaje, el tema performativo. Claro. Es decir, el hecho de que alguien también, salga hablando también, obedece al libro también. También ahí tiene que ver con el tema de la exclusividad, o no sé cómo decirlo muy concretamente, pero con el monopolio de la comunicación, claro. Y es eso, se basa no en una esencialidad de lo que debe ser la comunicación política, sino en un acto de repetición. Exactamente. Es eso. Claro, y ese es el tema, ¿no? O sea, no es que estamos defendiendo una auténtica o más verdadera comunicación política o como debería de serla. Ese debería de ser, en realidad no obedece a un universal, sino obedece a una práctica. Y de hecho, tanto así que me atrevería a decir de manera un poco conspiranoica que hay un interés porque, por lo menos en Venezuela, la comunicación política, que está además censurada y este tipo de cosas, la comunicación política se mantenga en el monopolio que siempre se ha mantenido, que es la televisión. Sí. ¿No? Sí. No, y el tema de la desinformación es fuertísimo. También.
Por ejemplo, y esto es una cuestión que yo también quisiera leer, la nota, creo que es la Claro, anterior, claro. Déjame buscártelo acá. que de hecho, ¿qué es lo que caracteriza el tema de la violencia mimética? Porque la violencia mimética busca en ese sentido fundar políticamente una serie de cuestiones. Es decir, fundamenta una praxis, fundamenta unas reglas de juego claras y arbitrarias. Ujú. Bueno, para leer. Repito que es imposible objetar mi hipótesis alegando que las instituciones primitivas son demasiado numerosas y demasiado diferentes para encajar en un solo molde. Es decir, que el deseo mimético, lo que está argumentando aquí, y la violencia mimética es un tema que arropa todo tipo de culturas en todo tiempo Y en su individualidad, y en su individualidad. particularidad. Aquí no hay molde ninguno, pero no nos damos cuenta de ello si no captamos el elemento de interpretación necesariamente alucinada y por lo tanto infinitamente variable, que media entre la reconciliación de facto producida por la inmolación unánime y los imperativos religiosos que derivan de ella y que tienen la finalidad de conservar y revivificar ese acontecimiento memorable. El tema del deseo mimético, por ejemplo, con el hecho del chivo expiatorio, cuando la violencia es incontenible, cuando está el tema del homo mini lupus es jovesiano, cuando hay una guerra de todos contra todos, se hace necesario algo que los frene. Y lo que los frene es una violencia atomizada. Como centralizada, focalizada es la palabra. Pero para que eso se dé, tiene que ver o tiene que entrar en juego esta interpretación alucinatoria. Exactamente. Exacto, es una falsificación, no es lo real, es el discurso que da estructura al acto de la violencia focalizada. Que es despliegue lingüístico al final. En el hecho de que si el deseo es mimético y hay también una rivalidad mimética, desde el punto de vista masificado hay la violencia mimética. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando se encuentra a un ladrón y hay uno que agarra al ladrón y él lo empieza a golpear y luego llega otro y lo golpea y todo el mundo lo golpea. Porque a pesar de que yo, que lo golpeo de último, no estaba ahí para ver el ladrón, como yo veo que todo el mundo lo está golpeando, yo lo golpeo. Porque es un ladrón, ¿no? O sea, en este tema. Claro. Entonces, esto pasa en el Estado o en la fundación del Estado. Que esto es lo que el Estado cuarto. Un poco también como para comentar, y es que en el terreno literario la interpretación alucinatoria no tiene que ver con esta falsedad, ¿no? Con este no autoengaño, pero con esa narratividad que condiciona la acción, ¿no? Exactamente. Esa narratividad que condiciona la acción y que construye nuestra intimidad depende más de esa interpretación fascinada, de ese engaño, que del hecho de lo real. De lo real. Es eso, o sea... En términos de... O sea, para que se dé esto en la política, para que se dé en el terreno individual e intimista, por así decirlo, tiene que haber una mentira, o sea, una construcción, una interpretación fascinada, ¿no? Y el tema de la fascinación, como yo diría que es algo estético, porque la estética es, digamos, en sentido kantiano, una facultad que no pasa por una abstracción conceptual, sino que tiene que ver con algo sensorio perceptivo. Si tú fueras Sharpay o Ryan de High School Musical, ¿cuál sería? Tú eres Sharpay, María. Supongo, pero no recuerdo mucho la película, la recuerdo, pero... La catedral, la